13. Bajo tierra sin la reina. Sintieron que se habían ganado lo que Serú llamó un respiro. La bruja había cerrado la puerta con llave y ordenado a los terrígeros que no la molestaran, por lo tanto no había peligro de interrupciones por ahora. Su primera tarea era, por supuesto, el pie quemado de Barroquejón. Con un par de camisas limpias que sacaron del dormitorio del príncipe, cortadas en tiras y bien untadas por dentro con mantequilla y aceite de la ensalada que tomaron de la mesa de la cena, hicieron unas vendas bastante buenas. Una vez puesto el vendaje, se sentaron y comieron una cena ligera, mientras discutían planes para escapar de bajo tierra. Ryan les explicó que había una cantidad de salidas por las cuales se podía llegar a la superficie. A él lo habían sacado por la mayoría de ellas alguna vez. Pero nunca había salido solo, únicamente con la bruja, y siempre llegó a estas salidas viajando en un barco a través del mar sin sol. Nadie podía adivinar qué dirían los terrígeros si él bajaba a la bahía sin la bruja, y con 3 extranjeros, y ordenaba simplemente que le prepararan un barco. Pero es bien probable que hicieran preguntas embarazosas. Por otra parte, la nueva salida, la que se construía para la invasión al mundo de encima, estaba a este lado del mar, y solo a pocos metros de distancia. El príncipe sabía que estaba casi terminada, unos pocos centímetros de tierra nada más separaban las excavaciones del aire exterior. Era incluso muy posible que ya estuviese totalmente terminada. Quizás la bruja había vuelto para decírselo y comenzar el ataque. Aún sí. No era así, probablemente podían cavar ellos mismos y salir por esa ruta en unas pocas horas, siempre que pudieran llegar hasta ahí sin que los detuvieran, y siempre que no hubiera guardia en el lugar de las excavaciones. Esas eran las dificultades. Si me preguntan a mí, empezó a decir Barroquejón, cuando Scrooge lo interrumpió. Escuchen, dijo, ¿qué es ese ruido? Hace rato que lo oigo, exclamó Gil. En efecto, todos habían escuchado el ruido, pero había comenzado y había aumentado tan gradualmente que no supieron en qué momento lo advirtieron por primera vez. Al principio fue una vaga inquietud, como una brisa suave o el rumor muy lejano del tránsito. Luego creció hasta ser un murmullo semejante al mar. Después hubo estruendos y carreras precipitadas. Ahora parecía que se escuchaban voces también y además un clamor constante que no era de voces. Por el león, exclamó el príncipe Rilian. Parece que esta tierra silenciosa ha encontrado por fin su lengua. Se levantó, caminó hasta la ventana y corrió las cortinas. Los otros se agruparon a su alrededor para mirar hacia afuera. Lo primero que advirtieron fue un enorme resplandor rojo. Su reflejo dibujaba una mancha roja en la bóveda del mundo subterráneo a miles de metros sobre ellos, y les permitía ver un techo rocoso que tal vez había estado oculto en la oscuridad desde los comienzos del mundo. El resplandor venía de una parte alejada de la ciudad, de modo que numerosos edificios, grandes y lúgubres, se destacaban tenebrosamente contra su luz. Pero también proyectaba su claridad en varias calles que conducían al castillo. Y algo muy curioso estaba sucediendo en aquellas calles. Las apretadas y silenciosas muchedumbres habían desaparecido. En su lugar se veían siluetas moviéndose precipitadamente, de a uno, de a dos, de a tres. Se comportaban como gente que no quiere que la vean, acechando en la sombra detrás de los pilares o en los portales, y luego cambiándose de sitio rápidamente, atravesando el espacio abierto hacia nuevos escondites. Pero lo más raro de todo, para cualquiera que sepa de gnomos, era el ruido. Gritos y llantos por todas partes. Más de la bahía venía un rumor bajo, sordo, que se hacía continuamente más fuerte y que ya estaba estremeciendo la ciudad entera. Signo de interrogación abierta. ¿Qué les ha pasado a los terrígeros?, preguntó Scrooge. ¿Son ellos los que gritan? Es casi imposible, respondió el príncipe. Nunca oí a ninguno de esos bribones hablar en voz alta en todos estos aburridos años de mi cautiverio. ¿Alguna nueva maldad? No lo dudo. Signo de interrogación abierta. ¿Y qué es esa luz roja allá arriba?, preguntó Gil. ¿Algún incendio? Si me preguntan a mí, dijo Barroquejón, diría que es el centro de la Unotierra que estalla para dar paso a un nuevo volcán. Y nosotros vamos a estar en el medio, no me extrañaría nada. Miren ese barco, exclamó Scrooge. ¿Por qué viene tan rápido? No se ve a nadie remando. Miren, miren, dijo el príncipe. El barco ya se ha alejado de este lado de la bahía, está en la calle. Miren. Todos los barcos se desvían hacia la ciudad. Que me zurfan, el mar está subiendo. Las aguas se nos van a venir encima. Y alabado sea Aslan. Este castillo está a buena altura. Pero el agua avanza a una velocidad increíble. Pero, ¿qué puede estar pasando?, gritó Gil. Fuego y agua y toda esa gente escabulléndose por las calles. Te diré lo que pasa, dijo Barroquejón. Esa bruja ha conjurado una serie de maleficios a fin de que a su muerte, en ese preciso instante, todo su reino se haga pedazos. Es de esa clase de persona a quien que no le importa morir con tal de estar segura de que el tipo que la mate va a morir quemado, o sepultado vivo, o se ahogará 5 minutos después. Diste en el clavo, amigo renacuajo, exclamó el príncipe.
Cuando nuestras espadas cortaron la cabeza de la bruja, ese golpe acabó con sus poderes mágicos, y ahora las tierras de las profundidades están cayendo a pedazos. Estamos presenciando el final del mundo subterráneo. Así es, señor, dijo Barroquejón, a menos que dé la casualidad de que sea el final de todo el mundo. ¿Y nos vamos a quedar aquí, a esperar?, balbucea Gil, asombrada. Yo no lo aconsejaría, dijo el príncipe. Yo iré a rescatar mi caballo azabache y al de la bruja, Copo de Nieve, una noble bestia que merecía una mejor dueña, que están en las caballerizas, en el patio. Y después, larguémonos y tratemos de llegar a lugares más altos, y recemos para poder encontrar una salida. Si es necesario, podemos ir a 2 en cada caballo, y si los espoleamos podrán pasar por sobre las aguas. Signo de interrogación abierta. ¿Su Alteza no se pondrá la armadura?, preguntó Barroquejón. No me gustan nada esos, y señaló hacia abajo, a la calle. Todos miraron. Docenas de criaturas, y ahora que estaban cerca, eran evidentemente terrígeros, subían desde la bahía. Pero no se movían como un gentío sin ningún propósito. Se comportaban como modernos soldados al ataque, cargando y poniéndose a cubierto, cuidando de que no los vieran desde las ventanas del castillo. No me atrevo a volver a mirar esa armadura, dijo el príncipe. Cabalgué dentro de ella como en una mazmorra andante, y apesta a magia y a esclavitud. Pero llevaré el escudo. Salió de la habitación y volvió un poco después con una luz extraña en sus ojos. Miren, amigos, dijo, mostrándoles el escudo. Hace una hora era negro y sin ningún emblema, y ahora, esto. El escudo estaba ahora brillante como la plata, y sobre él, más roja que la sangre o las cerezas, la figura del león. No hay duda, afirmó el príncipe. Esto significa que Asan será nuestro guía y señor, ya sea que quiera que vivamos o que muramos. Y es lo mismo, vivir o morir. Ahora, yo propondría que nos arrodillemos y besemos su imagen y que luego nos demos la mano como buenos amigos que pronto deberán separarse. Y después bajemos a la ciudad y aceptemos la aventura que se nos envía. Hicieron lo que decía el príncipe. Pero cuando Scrooge le dio la mano a Gil, le dijo: Hasta luego, Gil. Siento haber sido tan gallina y tan rabioso. Espero que llegues bien a casa. Y Gil dijo: Hasta luego, Eustaquio. Yo siento haber sido tan porfiada. Era la primera vez que usaban sus nombres de pila, ya que eso no se acostumbraba en el colegio. El príncipe abrió la puerta y todos bajaron la escalera, 3 de ellos con sus espadas desenvainadas y Gil con su cuchillo en la mano. Los sirvientes habían desaparecido y la espaciosa sala al pie de la escala del príncipe estaba vacía. Aún ardían las grises y lúgubres lámparas y, gracias a su luz, no tuvieron dificultad en atravesar galería tras galería y en descender escalera tras escalera. Acá no se escuchaban tan claramente los ruidos de afuera como en la habitación de arriba. Dentro del castillo reinaba un silencio de muerte y todo estaba desierto. Al entrar al gran salón del piso bajo se encontraron, al dar vuelta una esquina, con su primer terrígero, una criatura gorda y blancuzca, con cara de cerdo, que engullía todos los restos de comida de las mesas. Se puso a chillar con un chillido también similar al de los cerdos y se tiró debajo de un banco, quitando justo a tiempo su larga cola del alcance de Barroquejón. Luego salió disparado por la puerta del fondo, tan rápido que no alcanzaron a perseguirlo. Del salón salieron al patio. Gil, que asistió a clases de equitación durante las vacaciones, ya había reconocido el olor de las caballerizas, un olor demasiado agradable, honesto, familiar, como para sentirlo en un sitio como bajo tierra, cuando Eustaquio exclamó: ¡Qué fantástico! ¡Miren eso! Un magnífico cohete se había elevado, desde alguna parte detrás de los muros del castillo, y estallaban estrellas verdes. «Fuegos artificiales», dijo Gil, perpleja. Sí, dijo Eustaquio, pero no te imagines que esos seres de tierra los estén lanzando por entretención. Deben ser señales. Y apuesto a que no será nada bueno para nosotros, agregó Barroquejón. Amigos, dijo el príncipe, cuando un hombre emprende una aventura como esta, debe decir adiós a esperanzas y temores, pues de otro modo la muerte o la liberación llegarán demasiado tarde para salvar su honor y su causa. Ea, mis guapos. Ya abría la puerta de las pesebreras. Hola, amigos queridos. Tranquilo, azabache. Despacio, Copo de Nieve. No me olvidé de ustedes. Los 2 caballos estaban asustados por las extrañas luces y los ruidos. Gil, que había sido tan cobarde para pasar por un agujero oscuro de una cueva a otra, entró sin ningún miedo entre las bestias que piafaban y bufaban, y junto con el príncipe las ensillaron y les colocaron las riendas en pocos minutos. Los animales se veían magníficos cuando entraron al patio, sacudiendo sus cabezas. Gil montó a Copo de Nieve, y Barroquejón subió a su grupa. Eustaquio subió al anca de azabache, detrás del príncipe. Luego, con un gran resonar de cascos, salieron cabalgando por la puerta principal en dirección a la calle. No hay mucho peligro de quemarse, observó Barroquejón, señalando a su derecha. Hasta ahí 9, apenas a unos 100 metros.
lamiendo las paredes de las casas, llegaba el agua. Aunimo, dijo el príncipe. Más allá el camino baja en forma muy brusca. Esas aguas han subido solo hasta la mitad del cerro más alto de la ciudad. Puede que se acerquen mucho en la primera media hora y que no se acerquen más en las próximas 2 horas. Mi temor es aquello, y mostró con su espada a un enorme terrígero de 2 metros con colmillos de jabalí, seguido de otros 6 de variadas formas y tamaños que acababan de salir corriendo de una calle lateral para meterse en las sombras de las casas, donde nadie podía verlos. El príncipe los guió, siempre siguiendo la dirección de la brillante luz roja, pero un poco a su izquierda. Su plan consistía en acercarse al fuego si es que era un fuego y continuar hacia arriba, con la esperanza de poder encontrar un camino que los condujera hasta las nuevas excavaciones. A diferencia de los otros 3, parecía estar casi divirtiéndose. Iba silbando mientras cabalgaban, y cantó trozos de una antigua canción sobre Corin Puño de Trueno, de Archland. La verdad es que estaba tan contento de verse libre del largo embrujo que, en comparación, todos los peligros le parecían un juego. Pero al resto, este les parecía el viaje más horripilante. Tras ellos se escuchaba el ruido de los barcos amarrados al chocar unos con otros, y el estruendo de los edificios derrumbándose. Arriba se veía la inmensa mancha de luz lívida en el techo del mundo subterráneo. Adelante, el misterioso resplandor, que no parecía aumentar mucho. De ahí venía una algarabía de gritos, chillidos, silbidos, risas, quejas y bramidos, y fuegos artificiales de todas clases se elevaban en el aire oscuro. Nadie podía adivinar de qué se trataba. Muy cerca de ellos la ciudad estaba en parte iluminada por el resplandor rojo y en parte por la luz, sumamente diferente, de las tristes lámparas de los gnomos. Pero a muchos lugares no llegaba ninguna de esas luces, y estaban negros como el carbón. Y entrando y saliendo de aquellos lugares, las siluetas de los terrígeros que se abalanzaban y se escurrían constantemente, siempre con los ojos fijos en los viajeros, siempre tratando de que no los vieran. Había caras grandes y caras pequeñas, ojos enormes como los de los peces y ojos chicos como los de los osos. Había plumas y cerdas, cuernos y colmillos, narices semejantes a látigos y barbillas tan largas que parecían barbas. De vez en cuando un grupo se hacía más numeroso o se aproximaba demasiado. Entonces el príncipe blandía su espada y hacía amago de cargar contra ellos. Y las criaturas, con todo tipo de aullidos, chillidos y cacareos, se sumergían en la oscuridad. Pero después signo de interrogación abierta ese de subir por muchas calles empinadas, y lejos de la inundación y casi fuera de la ciudad hacia el interior, la situación se volvió más seria. Se encontraban cerca de signo de exclamación abierta rojo resplandor y casi al mismo nivel de este, y no obstante todavía no podían darse cuenta de qué era realmente. Pero, gracias a su misma luz, veían más claramente a sus enemigos. Cientos, quizás unos cuantos miles de gnomos avanzaban hacia el resplandor. Pero lo hacían en cortas embestidas, y cuando se paraban, se daban vuelta para mirar a los viajeros. Si su Alteza me lo pregunta, observó Barroquejón, le diría que esos tipos pretenden cercarnos por el frente. Pienso igual que tú, Barroquejón, repuso el príncipe. Y jamás podremos abrirnos camino a través de tantos. Escúchenme. Sigamos hacia adelante por el costado de aquella casa. Y en cuanto lleguemos allí, escóndanse en su sombra. La dama y yo nos adelantaremos unos pocos pasos. Algunos de esos demonios nos seguirán, no lo dudo, viene una multitud detrás de nosotros. Uno de ustedes, el que tenga los brazos largos, coja uno vivo, si puede, cuando pase por nuestra emboscada. Quizás así logremos conocer la verdadera historia de todo esto, o saber qué tienen contra nosotros. Pero, ¿no vendrán todos los demás corriendo a rescatar al que hayamos atrapado?, dijo Gil, con una voz que no sonó tan firme como ella hubiese querido. Entonces, señora, repuso el príncipe, nos verás morir luchando a tu lado y deberás encomendarte al león. Vamos, buen Barroquejón. El renacuajo del pantano se deslizó dentro de la sombra con la rapidez de un gato. Los otros, durante algunos minutos muy tensos, avanzaron a paso lento. De súbito, detrás de ellos se estalló una serie de gritos que helaban la sangre apóstrofe mezclados con la voz familiar de Barroquejón que decía: Vamos a ver. No grites antes de que te haga daño, o te haré daño, ¿ves? Cualquiera creería que están matando a un cerdo. Fue una buena cacería, exclamó el príncipe, dando vuelta hacia Azabache para regresar a la esquina de la casa. Eustaquio dijo: Toma las riendas de Azabache, por favor. Entonces desmontó y los 3 contemplaron en silencio a Barroquejón mientras sacaba a la luz a su presa. Era un mísero y pequeño gnomo que mediría apenas unos 90 centímetros. Tenía una especie de cresta de gallo perdura sobre la cabeza, unos ojillos rosados y boca y barbilla tan grandes y redondas que su cara parecía la de un hipopótamo pigmeo. Si no hubiesen estado en una situación tan difícil se habrían reído a carcajadas al verlo. Bien, terrígero, dijo el príncipe, vigilándolo y poniendo la punta de su espada muy cerca del cuello del prisionero, habla sin miedo, como un honrado gnomo,
y serás libre. Pórtate como un bribón con nosotros y serás solo un terrígero muerto. Buen barroquejón, ¿cómo va a poder hablar si le tienes la boca tapada? No, y tampoco va a poder morder, contestó Barroquejón. Si yo tuviera esas estúpidas manos blandas que tienen ustedes los humanos salvo su altísima reverencia, a estas alturas ya sería un charco de sangre. Pero hasta un renacuajo del pantano se cansa de que lo masquen. Amigo, dijo el príncipe al gnomo, otro mordisco más y morirás. Suéltale la boca, Barroquejón. Oh, signo de exclamación abierta, se quejó el terrígero. Suéltenme, suélteme. No fui yo. Yo no lo hice. Signo de interrogación abierta. ¿No hiciste qué? Preguntó Barroquejón. Lo que sus señorías digan que hice, respondió la criatura. Dime tu nombre, dijo el príncipe, ¿y qué es lo que están haciendo tus terrígeros? Oh, por favor, sus señorías, por favor, bondadosos caballeros, lloriqueó el gnomo. Prométanme que no le dirán a su gracia la reina nada de lo que les cuente. Su gracia la reina, como tú la llamas, dijo el príncipe, en tono sombrío, está muerta. La maté yo mismo. ¿Qué? Gritó el gnomo, maravillado, abriendo más y más su ridícula boca. ¿Muerta? ¿La bruja, muerta? ¿Y por mano de su señoría? Dio un descomunal suspiro de alivio y agregó, entonces su señoría es un amigo. El príncipe retiró su espada un par de centímetros. Barroquejón dejó que la criatura se incorporara. El gnomo inspeccionó a los 4 viajeros con sus brillantes ojos rojos, cacareó 1 o 2 veces, y uno comenzó. 14. El fondo del mundo. Mi nombre es Gol, dijo el gnomo. Y les contaré a sus señorías todo lo que sé. Hace cerca de 1 hora íbamos todos a nuestro trabajo, su trabajo, mejor dicho, tristes y, en silencio, igual que hemos hecho cualquier otro día por años y años. De pronto vino un gran estruendo y una explosión. Al oír esto, todos se dicen hace tanto tiempo que no canto, o bailo, o hago estallar un petardo, ¿por qué? Y todos piensan para sí mismos, claro, debo haber estado embrujado. Y entonces todos se dicen a sí mismos que me maten si sé por qué estoy acarreando esta carga, y no la voy a seguir acarreando, eso es todo. Y todos tiramos al suelo nuestros sacos y bultos y herramientas. Luego todos se dicen para sí, ¿qué es eso? Y todos se responden a sí mismos diciendo se ha abierto una grieta o un abismo y por ahí sube un agradable y cálido resplandor desde la verdadera tierra de las profundidades, a miles de brazas debajo de nosotros. ¿Por la flauta? Exclamó Eustaquio, ¿hay otros países más abajo todavía? Oh, sí, su señoría, replicó Golok. Unos lugares preciosos. Lo que nosotros llamamos la tierra de Vism. Este país donde nos encontrarnos ahora, el país de la bruja, es lo que nosotros llamamos las tierras menos profundas. Están demasiado cerca de la superficie para que nos acomoden a nosotros. Uf. Es casi lo mismo que si vivieras afuera, en la propia superficie. Ya ves, somos unos pobres gnomos de Visma quienes la bruja hizo subir hasta acá por medio de su magia para que trabajemos para ella. Pero habíamos olvidado todo hasta que se escuchó aquel estruendo y se rompió el hechizo. No sabíamos quiénes éramos ni a dónde pertenecíamos. No podíamos hacer nada ni pensar en nada, excepto lo que ella ponía en nuestras cabezas. Y han sido solo ideas tristes y deprimentes las que ella ha puesto ahí todos estos años. Casi se me ha olvidado contar un chiste o bailar. Pero en el momento en que sentí el estallido y se abrió la grieta y el mar empezó a subir, todo volvió a mi memoria. Y, por supuesto, todos nos pusimos en camino lo más rápido que pudimos para bajar por la grieta y volver a casa, a nuestro propio hogar. Y allá pueden ver a los demás, lanzando cohetes y poniéndose de cabeza de alegría. Y les estaría muy agradecido a sus señorías si me permiten ir ahora a celebrar con ellos. Creo que esto es sencillamente maravilloso, dijo Gil. Estoy tan feliz de haber liberado a los gnomos junto con nosotros cuando le cortamos la cabeza a la bruja. Y estoy muy contenta de que no sean en realidad horribles y deprimentes, como el príncipe tampoco es en realidad, bueno, lo que parecía ser. Todo está muy bien, dijo Barroquejón, prudentemente. Pero esos gnomos no me parecieron a mí tipos que estuvieran solamente escapando. Más bien parecía una formación militar, si quieres mi opinión. Mírame a la cara, señor Golg, y dime si nos estaban preparando para una batalla. Por supuesto que nos estábamos preparando, su señoría, repuso Golg. Mira, nosotros no sabíamos que la bruja había muerto. Pensábamos que ella nos vigilaba desde el castillo. Tratábamos de escurrirnos sin que nos vieran, y luego, cuando ustedes salieron con sus espadas y caballos, claro que todos se dijeron ahí viene, no sabíamos que su señoría no pertenecía al bando de la bruja. Y estábamos resueltos a pelear como nadie antes que renunciar a la esperanza de regresar a Vism. Juraría que este es un gnomo sincero, dijo el príncipe. Déjalo ir, amigo Barroquejón. Lo que es yo, buen Golg, he estado embrujado igual que tú y tus compañeros, y acabo de recordar quién soy. Y ahora, una pregunta más.
¿Conoces el camino hacia esas nuevas excavaciones, por donde la hechicera pretendía hacer salir un ejército contra sobre tierra? Signo de exclamación abierta. Leí con acento agudo y con acento agudo. Siguió Golok. Sí, conozco ese monstruoso camino. Les mostraré dónde comienza. Pero, por favor, su señoría, no me pida que vaya con ustedes, prefiero la muerte. ¿Por qué? Preguntó Eustaquio ansiosamente. ¿Qué hay tan atroz en ese camino? Demasiado cerca de la cima, del exterior, explicó Golok, estremeciéndose. Eso fue lo peor que nos hizo la bruja. Nos iba a sacar al aire libre, hacia las afueras del mundo. Dicen que no hay techo allá, nada más que un horrible y enorme vacío que llaman cielo. Y las excavaciones están tan avanzadas que bastan unos pocos golpes de chuzo para salir por ahí. Yo no me atrevería a acercarme. Bravo. Ahora sí que te entiendo. Gritó Eustaquio. Y Gil dijo. Pero si no hay nada horrible allá arriba. A nosotros nos gusta, y vivimos ahí. Sé que ustedes los de sobre tierra viven ahí, dijo Golok. Pero yo creía que era porque no podían encontrar cómo bajar hasta acá adentro. No puede ser cierto que les guste eso, andar en cuatro patas, como moscas en la tapa del mundo. ¿Qué te parece si nos muestras el camino? De signo de interrogación abierta inmediato, dijo Barroquejón. En buena hora, gritó el príncipe. El grupo se preparó. El príncipe volvió a montar su caballo. Barroquejón trepó a la grupa del de Gil y Golok los guiaba. Al caminar iba gritando la buena noticia de que la bruja estaba muerta y que los cuatro de sobre tierra no eran peligrosos. Y los que lo escuchaban se lo decían a gritos a otros, de modo que en pocos minutos bajo tierra entera resonaba con gritos y aplausos, y cientos y miles de gnomos dando brincos y volteretas, poniéndose de cabeza, jugando a saltar y haciendo estallar inmensos petardos, empezaron a piñarse alrededor de azabache y copo de nieve. Y el príncipe tuvo que contarles la historia de su propio encantamiento y liberación al menos unas 10 veces. De esta manera llegaron al borde del abismo. Tenía unos 300 metros de largo y quizás unos 100 metros de ancho. Bajaron de sus caballos, se acercaron a la orilla y miraron dentro. Un fuerte calor mezclado con un olor totalmente distinto a cualquier otro que hubieran olido jamás golpeó con violencia sus caras. Era muy fuerte, penetrante, excitante, y te hacía estornudar. El fondo del abismo era tan brillante que al principio los deslumbró y no podían ver nada. Cuando se acostumbraron a la luz, pensaron que podían vislumbrar un río de fuego y, en las riberas de ese río, algo que parecía ser campos y bosquecillos de un insoportable brillo ardiente, aunque débil en comparación con el del río. Había azules, rojos, verdes y blancos, todos revueltos. Una gran vidriera en que se reflejara el sol tropical a mediodía podría dar más o menos el mismo efecto. Por los ásperos bordes del abismo, negros como moscas contra aquella llameante luz, bajaban cientos de terrígeros. Sus señorías, dijo Golok, y cuando se volvieron a mirarlo no pudieron ver nada más que oscuridad por unos cortos instantes, tan encandilados estaban sus ojos. Sus señorías, ¿por qué no bajan al abismo? Serían mucho más felices ahí que en ese país frío, indefenso, desnudo, que está allá arriba, afuera. O por lo menos vengan a hacernos una breve visita. Gil dio por sentado que ninguno de los otros aceptaría semejante proposición ni por un segundo. Para su espanto, oyó al príncipe que decía: verdaderamente, Golok, tengo muchas ganas de bajar contigo. Pues esta es una aventura fabulosa, y es muy posible que ningún hombre mortal haya recorrido abismo antes, ni tendrá otra vez la oportunidad de hacerlo. Y no sé si podré soportar, cuando pasen los años, el recuerdo de que tuve una vez en mi mano el poder explorar el mayor abismo de la tierra y que me abstuve. Pero, ¿cómo puede vivir un hombre allí? ¿No tienen ustedes que nadar en ese río de fuego? Oh, no, su señoría. Nosotros no. Solo las salamandras viven en el fuego mismo. ¿Qué clase de bestias son esas salamandras tuyas?, preguntó el príncipe. Es difícil definir su especie, su señoría, respondió Golok, porque son demasiado candentes para mirarlas. Pero son muy parecidas a pequeños dragones. Nos hablan desde el fuego. Son maravillosamente inteligentes con sus lenguas muy ingeniosas y elocuentes. Gil echó una rápida mirada a Eustaquio. Estaba segura de que a él le gustaría menos todavía que a ella la idea de dejarse caer por ese abismo. Se le heló la sangre cuando vio un cambio absoluto en la expresión de su rostro. Ahora se parecía más al príncipe que al Scrub de antes, el del colegio experimental. Lo que pasaba era que volvían a su memoria todas sus aventuras de aquellos días en que navegaba con el rey Caspian. Su Alteza, dijo el niño. Si estuviese aquí mi viejo amigo el ratón Ripichi, diría que no podríamos rehusar la aventura de abismo sin poner en tela de juicio nuestro honor. Allá abajo, dijo Golok, les podría mostrar lo que es el verdadero oro, la verdadera plata, los verdaderos diamantes. Signo de exclamación abierta. Estupideces, exclamó Gil, en tono bastante grosero. Como si no supiéramos que aún aquí estamos debajo de las minas más profundas. Sí, asintió Golok.
He oído hablar de esos rasgufitos en la corteza que ustedes los de encima llaman minas. Pero ustedes sacan oro muerto, plata muerta, joyas muertas. Abajo, en Vism, las tenemos vivas y creciendo. Les recogería puñados de rubíes para que coman y les exprimiría una taza llena de jugo de diamantes. No tendrían ningún interés en manosear esos fríos tesoros muertos de sus superficiales minas después de probarlos vivos en Vism. Mi padre fue hasta el fin del mundo, dijo Rillian, pensativamente. Sería maravilloso si su hijo fuera al fondo del mundo. Si su Alteza quiere ver a su padre con vida todavía, que creo sería lo que él preferiría, intervino Barroquejón, ya estaría bueno que nos pusiéramos en camino rumbo a las excavaciones. Y yo no pienso bajar por ese hoyo, diga lo que diga cualquiera de ustedes, añadió Gil. Entonces, si sus señorías están realmente dispuestos a regresar al mundo de encima, dijo Golg, hay un trozo de camino que está más bajo aún que este. Y quizás, si esa marea sigue subiendo, por favor, vamos, por favor, suplicó Gil. Me temo que deberá ser así, suspiró el príncipe. Mas dejaré la mitad de mi corazón en la tierra de Vism. Signo de exclamación abierta, por favor, rogó Gil. ¿Dónde está el camino?, preguntó Barroquejón. Hay lámparas a lo largo de todo el trayecto, respondió Golge. Su señoría puede ver el comienzo de la senda al otro lado del abismo. ¿Cuánto durarán las lámparas encendidas?, preguntó Barroquejón. En ese momento una voz sibilante, abrasadora como la voz del propio fuego. Más tarde se preguntaron si podría haber sido la de una salamandra, subió silbando desde las profundidades de Vism. Rápido, rápido, rápido. A los acantilados, a los acantilados, a los acantilados, gritó Golg. La grieta se cierra. Se cierra. Se cierra. Rápido. Rápido. Y al mismo tiempo, con chasquidos y chirridos que te rompían los oídos, las rocas empezaron a moverse. Ya, mientras miraban, el abismo se estrechaba. De todas partes corrían enanos atrasados que se precipitaban dentro. No podían esperar para bajar por las rocas. Se lanzaban de cabeza y, ya sea porque una ráfaga muy fuerte de aire caliente soplaba desde el fondo, o por cualquiera otra razón, se les podía ver flotar hacia abajo con hojas. Y eran tantos y tantos los que flotaban que su sombra casi oscurecía el llameante río y los bosquecillos de joyas encendidas. Adiós, sus señorías. Me voy, gritó Golg, y se zambulló. Quedaban pocos tras él. Ahora el abismo era apenas más ancho que un riachuelo. Ahora era tan angosto como la boca de un buzón. Ahora era solo una hebra de hilo intensamente radiante. Y luego, con una sacudida tan fuerte como si 1000 trenes de carga se estrellaran contra 1000 parachoques, los labios de roca se cerraron. El olor caliente y enloquecedor se desvaneció. Los viajeros estaban solos en un mundo subterráneo que ahora parecía muchísimo más oscuro que antes. Pálidas, débiles y tristes, las lámparas señalaban la dirección del camino. Y ahora, dijo Barroquejón, apuesto 10-1 a que ya nos hemos demorado demasiado, pero, de todos modos, podemos tratar. Esas lámparas dejarán de alumbrar en 5 minutos más, no me extrañaría nada. Condujeron sus caballos a medio galope, retumbando por el oscuro camino a paso firme. Pero casi de inmediato este empezó a ir cuesta abajo. Habrían llegado a pensar que Golg los había enviado por el camino errado si no hubiesen visto al otro lado del valle las lámparas encendidas que seguían hacia arriba hasta donde alcanzaban a ver sus ojos. Pero al fondo del valle las lámparas iluminaban las aguas que se movían. Signo de exclamación abierta, apúrense, gritó el príncipe. Bajaron galopando por la pendiente. 5 minutos más tarde hubiera sido muy peligroso, pues la marea subía valle arriba como por un caz y si se hubiesen visto obligados a pasar a nado los caballos difícilmente lo hubieran logrado. Pero el agua tenía aún cerca de medio metro de profundidad y, aunque azotaba fuerte en las patas de los caballos, los viajeros pudieron llegar a la otra orilla sanos y salvos. Después empezó la lenta y agotadora marcha cuesta arriba, sin ver ante ellos nada más que las pálidas lámparas que subían y subían hasta donde alcanzaban a ver. Al mirar atrás notaron cómo se extendía el agua. Todas las colinas de bajo tierra se habían convertido en islotes y solo en esos islotes quedaban lámparas. A cada momento alguna luz distante se apagaba. Pronto habría total oscuridad en todas partes, excepto en el sendero que ellos seguían, y ya en la parte más baja de ese camino, aunque ninguna lámpara se había apagado todavía, su luz brillaba sobre agua. A pesar de que tenían buenas razones para tratar de ganar tiempo, los caballos no podían seguir caminando para siempre sin descansar. Hicieron un alto, en el silencio podían escuchar el chapoteo del agua. Me pregunto si no se habrá inundado el ¿cómo se llama? El Padre Tiempo, dijo Gil. Y todos esos curiosos animales dormidos. No creo que estemos tan alto todavía, dijo Eustaquio. ¿No te acuerdas que tuvimos que ir cuesta abajo para llegar al mar sin sol? No creo que el agua haya alcanzado aún hasta la cueva del Tiempo. Así debe ser, comentó Barroquejón. Me preocupan más las lámparas del camino.
Se ven un tanto débiles, ¿no? Igual que siempre, contestó Gil. Ah, dijo Barroquejón, pero ahora están más verdes. Signo de interrogación abierta. ¿No querrás decir que se van a apagar? Gritó Eustaquio. Bueno, como sea que funcionen, no puedes esperar que duren eternamente, ¿no crees? Replicó el renacuajo. Pero no te desanimes, Scrub. He estado vigilando el agua también, y creo que no sube a tanta velocidad como antes. Poco consuelo, amigo mío, dijo el príncipe, si no podemos encontrar la salida. Les pido perdón a todos. Es culpa mía, por mi orgullo y fantasía perdimos tiempo allá a la entrada de la tierra de Bism. Y ahora, a caballo. En el rato que siguió después, Gil pensó a veces que Barroquejón tenía razón acerca de las lámparas, y a veces pensó también que era solo su imaginación. A todo esto el lugar cambiaba de aspecto. El techo de bajo tierra estaba tan cerca que incluso con aquella luz opaca podían verlo ahora muy claramente. Y los enormes y ásperos muros de bajo tierra se juntaban cada vez más a ambos lados. La senda, en realidad, los conducía hacia arriba por un escarpado túnel. Principiaron a encontrar picas, palas y carretillas, y otras señales de que los excavadores habían estado trabajando ahí recientemente. Todo esto sería muy alentador si uno contara con la certeza de salir. Pero era bastante desagradable la idea de continuar penetrando en un socavón que se estrechaba más y más, haciendo muy dificultoso el darse vuelta dentro. Al final, el techo estaba tan bajo que Barroquejón y el príncipe se golpeaban la cabeza contra él. El grupo tuvo que desmontar y llevar los caballos de la brida. El camino era disparejo y había que pisar con sumo cuidado. Fue así como Gil se dio cuenta de la creciente oscuridad. Ya. No cabía duda. Los rostros de los demás se veían extraños y de una palidez cadavérica al verde resplandor. Entonces, de repente no pudo contenerse, Gil lanzó un grito. Una luz, la que seguía hacia adelante, se acababa de apagar del todo. Luego una atrás de ellos se apagó igualmente. Y quedaron en una absoluta tiniebla. Valor, amigos, se escuchó la voz del príncipe Rilian. En la vida o en la muerte, Aslan será nuestro soberano señor. Así es, señor, dijo la voz de Barroquejón. Y recuerden siempre que hay algo bueno en estar atrapados acá abajo, nos ahorraremos los gastos de funeral. Gil se quedó callada. Si no quieres que la gente sepa lo asustada que estás, eso es lo más prudente que puedes hacer. Es tu voz la que te delata, da lo mismo que sigamos o que nos quedemos aquí, dijo Eustaquio, y cuando escuchó el temblor de su voz, Gil supo cuán sabia fue al no confiar en la suya. Barroquejón y Eustaquio iban adelante con los brazos extendidos al frente, por temor a tropezar con algo. Gil y el príncipe los seguían, llevando los caballos. Oigan. Se escuchó la voz de Eustaquio al cabo de mucho rato. ¿Se me están nublando los ojos o es que hay un manchón de luz allá arriba? Antes de que ninguno pudiera responderle, Barroquejón gritó. Deténganse. Topé con el fin de este pasillo. Y es de tierra, no de roca. ¿Qué decías, Scrub? Por el león. Exclamó el príncipe. Eustaquio tiene razón. Hay una especie de, pero no es luz de día, interrumpió Gil. Es solamente una especie de fría luz azul. Mejor que nada, de todos modos, dijo Eustaquio. ¿Podemos llegar hasta ahí? No está exactamente arriba de nuestras cabezas, explicó Barroquejón. Está encima de nosotros, pero sobre esa muralla con la que choqué recién. Paul, ¿qué tal si te subes en mis hombros y ves si puedes trepar por ahí? 15. Gil desaparece. El manchón de luz no mejoró en nada la visibilidad de los que permanecían abajo en la oscuridad. Los otros tres podían escuchar, pero no ver, los esfuerzos de Gil por subirse a la espalda del renacuajo del pantano. Es decir, escucharon que él decía: no tienes para qué meterme un dedo en el ojo, y ni tampoco un pie en mi boca, y eso está mejor, y ahora te voy a sostener por las piernas. Así tendrás libres los brazos para sujetarte a la tierra. Miraron hacia arriba y pronto vieron la negra silueta de la cabeza de Gil contra el manchón de luz. Signo de interrogación abierta. ¿Y qué hay? Gritaron todos ansiosamente. Es un hoyo, se escuchó gritar la voz de Gil. Podría pasar por ahí si estuviera un poco más en alto. Signo de interrogación abierta. ¿Qué ves por el hoyo? Preguntó Eustaquio. No mucho todavía, contestó Gil. Oye, Barroquejón, suéltame las piernas para poder pararme en tus hombros en lugar de estar sentada. Puedo afirmarme muy bien del borde. La oyeron moverse y luego una buena parte de su cuerpo quedó a la vista contra la grisácea abertura, en realidad, todo su cuerpo hasta la cintura. Oigan, comenzó Gil, pero se detuvo súbitamente, dando un grito. No fue un grito agudo. Sonó más bien como si le hubieran tapado la boca o le hubieran metido algo adentro. Luego recuperó la voz y pareció que gritaba lo más fuerte posible, pero ellos no pudieron oír sus palabras. Entonces sucedieron dos cosas al mismo tiempo. Por un par de segundos se tapó completamente el manchón de luz, y escucharon a la vez un ruido de riña, de lucha, y la voz del renacuajo del pantano que decía, jadeante. Signo de exclamación abierta rápido.
Ayúdenme. Sujeten sus piernas. Alguien la está tirando. Allá. No, aquí, demasiado tarde. La abertura y la fría luz que la llenaba se veían ahora perfectamente claras. Gil había desaparecido. Gil, Gil. Gritaron, frenéticos, pero no hubo respuesta. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué demonios no pudiste sujetar sus pies? Dijo Eustaquio. No sé, Scrooge respondió Barroquejón con voz quejumbrosa. Nací para ser un rebelde. Predestinado. Predestinado a ser la muerte de Paul, tal como estaba predestinado a comer un venado que habla en Alfán. No es que no sea culpa mía, también, por supuesto. Esta es la mayor vergüenza y dolor que nos podía caer encima, murmuró el príncipe. Enviamos a una valiente dama en medio del enemigo y nosotros nos quedamos atrás, muy a salvo. No lo pintes tan demasiado negro, señor, dijo Barroquejón. No estamos tan a salvo, aún podemos morirnos de hambre en este hoyo. ¿Seré suficientemente pequeño como para pasar por donde lo hizo Gil? Dijo Eustaquio. Lo que le había acontecido a Gil en realidad fue lo siguiente: en cuanto sacó la cabeza fuera del hoyo, descubrió que miraba para abajo como quien está en una ventana de segundo piso, y no hacia arriba, como si mirara por una ventanilla de ventilación. Había pasado tanto tiempo en la oscuridad que al principio sus ojos no podían captar lo que estaban viendo, excepto que no miraba el mundo asoleado a plena luz del día que deseaba ver. Parecía que el aire era horrorosamente helado, y la luz era pálida y azul. Había mucho ruido y un montón de objetos blancos revoloteaban en el aire. Fue en ese momento cuando le gritó a Barroquejón que la dejara pararse en sus hombros. Una vez que lo hizo pudo ver y oír muchísimo mejor. Los ruidos que había escuchado resultaron ser de dos clases: el rítmico golpeteo de numerosos pies y la música de 4 violines, 3 flautas y un tambor. También pudo conocer claramente su propia posición. Estaba asomado por un hoyo en una empinada cuesta que descendía hasta el plano a unos 5 metros más abajo. Todo era muy blanco. Un gentío iba y venía. Y entonces se quedó boquiabierta. Esa gente eran pequeños y elegantes faunos, hidríades cuyos cabellos coronados de hojas flotaban sobre sus espaldas. Por un segundo pareció que se movían de cualquier modo. Luego Gil vio que en realidad se trataba de una danza llena de pasos y figuras tan complicados que te demorabas un buen rato en entenderla. De repente se dio cuenta, como si le hubiera caído un rayo, que la luz pálida, azulada, era en verdad luz de luna, y que la cosa blanca sobre el suelo era verdaderamente nieve. Por supuesto. Había estrellas que te contemplaban desde lo alto del helado cielo negro. Y esas altas y negras cosas detrás de los bailarines eran árboles. No solo habían salido por fin al mundo de arriba, sino que salían en pleno corazón de Narnia. Gil sintió que se iba a desmayar de felicidad, y la música salvaje, intensamente dulce y sin embargo un poquitito misteriosa también y llena de magia buena, así como el rasgueo de la bruja había estado lleno de magia mala, la hizo sentir más fuertemente aún esa sensación de desmayo. Todo esto toma largo tiempo para describirlo, pero ella tardó muy poco en verlo. Gil se volvió casi de inmediato para gritar a los otros: oigan. Todo está bien. Salimos, estamos en casa. Pero la razón por la cual no siguió más allá de oigan fue esta: rodeando a los bailarines había un círculo de enanos, todos vestidos con sus mejores galas, la mayoría color escarlata, con capuchones forrados en piel y con borlas doradas, y grandes botas altas también forradas en piel. A medida que daban vueltas iban lanzando bolas de nieve con gran rapidez. Estas eran las cosas blancas que Gil había visto volar por el aire. No se las tiraban a los bailarines como lo habrían hecho los niños tontos en Inglaterra. Las lanzaban a través de la danza siguiendo con tal perfección el compás de la música y con una puntería tan perfecta, que si todos los bailarines estaban exactamente en el lugar correcto en el momento exactamente correcto, no le pegaban a nadie. Es la llamada Gran Danza de la Nieve, que se realiza todos los años en Narnia en la primera noche de luna llena en que hay nieve sobre el suelo. Claro que es una especie de juego al mismo tiempo que una danza, pues de cuando en cuando algún bailarín puede equivocarse un poquitito y recibir una bola de nieve en la cara, y entonces todos se ríen. Pero un buen equipo de bailarines, enanos y músicos puede resistir por horas sin ni un solo golpe. En las noches claras, cuando el frío y los golpes del tambor y el ulular de los búhos y el claro de luna se les ha metido en la sangre, su sangre salvaje y montaraz, volviéndola aún más salvaje, ellos pueden seguir bailando hasta el amanecer. Me encantaría que pudieras verlo con tus propios ojos. Y lo que detuvo a Gil cuando alcanzó solo a decir oigan fue, claro está, simplemente una magnífica bola de nieve que desde las manos de un enano que estaba al otro lado voló a través de los bailarines y le pegó en plena boca. No le importó ni un comino, ni 20 bolas de nieve la hubieran desalentado en ese momento. Pero, por muy feliz que te sientas, no puedes hablar con la boca llena de nieve. Y cuando después de muchos balbuceos logró hablar de nuevo, se olvidó totalmente en su emoción de que los otros, allá abajo, en la oscuridad detrás de ella, no sabían nada de estas buenas novedades.
Sencillamente se asomó lo más posible fuera del hoyo y llamó a gritos a los bailarines. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Estamos enterrados en la colina. Vengan a sacarnos. Los narnianos, que ni siquiera habían notado el pequeño agujero en la ladera, se sorprendieron muchísimo, por supuesto, y miraron en varias direcciones antes de descubrir de dónde salía la voz. Pero en cuanto divisaron a Gil todos corrieron, y los que podían treparon por la loma, y más de una docena de manos se estiraron para ayudarla. Y Gil se agarró a ellas y así salió del hoyo y rodó loma abajo de cabeza. Luego se levantó y dijo: «Oh, por favor vayan a sacar a los otros. Hay otros 3 más, y además los caballos. Y uno de ellos es el príncipe Rilian». Ya se encontraba rodeada por una multitud cuando dijo esto, pues, además de los bailarines, toda clase de criaturas que observaban la danza, y a quienes Gil no había visto al principio, acudieron corriendo. Salían por montones las ardillas de los árboles, igual que los búhos. Los erizos acudían contoneándose lo más rápido posible para sus cortas patas. Los osos y tellones los seguían a paso más lento. Una inmensa pantera, crispando su cola de emoción, fue la última en unirse al grupo. Pero en cuanto comprendieron lo que Gil decía, desplegaron una intensa actividad. «Pica y pala, muchachos, pica y pala. A buscar nuestras herramientas», dijeron los enanos y se internaron en los bosques a todo escape. «Despierten algunos topos, son los más indicados para cavar». «Son tan buenos como los enanos», dijo una voz. «¿Qué fue lo que dijo ella sobre el príncipe Rilian?», preguntó otra. «Silencio», dijo la pantera, «la pobre niña ha enloquecido, y no es de extrañar después de perderse dentro de la colina. No sabe lo que dice». «Así es», dijo un viejo oso. «Si dijo que el príncipe Rilian era un caballo». «No, no lo dijo», intervino una ardilla muy impertinente. «Sí, lo dijo», agregó otra, más impertinente todavía. «Esa pura verdad». No sean tontos», dijo Gil. Hablaba así porque le castañeteaban los dientes con el frío. Inmediatamente una de las dríades la envolvió en una capa de piel que algún enano había dejado caer al correr en busca de sus herramientas mineras, y un amable fauno fue a la carrera por entre los árboles a un lugar donde Gil alcanzaba a ver una fogata a la entrada de una cueva, para traerle una bebida caliente. Pero antes que volviera, reaparecieron todos los enanos con palas excavadoras y piquetas y se abalanzaron hacia la loma. De pronto Gil escuchó gritos de «Hola. ¿Qué haces? Baja esa espada». «Y ya, jovencito, nada de eso, y este es un energúmeno, ¿no es cierto?». Gil corrió hasta ahí y no supo si reír o llorar al ver la cara de Eustaquio, muy pálida y sucia, que emergía de la negrura del agujero, y la mano derecha de Eustaquio que blandía una espada con la cual tiraba estocadas a cualquiera que se le acercara. Porque, por supuesto, Eustaquio no lo había pasado tan bien como Gil en esos últimos minutos. La escuchó gritar y la vio desaparecer hacia lo desconocido. Igual que el príncipe Ibarro Quejón, pensó que la había capturado algún enemigo. Y desde tan abajo él no podía saber que la pálida luz azulada era luz de luna. Pensó que ese hoyo conduciría solo a otra cueva, iluminada por alguna fosforescencia fantasmal y llena de Dios sabe qué perversas criaturas del mundo subterráneo. Así es que cuando persuadió a Barro Quejón para que lo apoyara, y desenvainó su espada, y asomó su cabeza, estaba realizando un verdadero acto de valentía. Los otros lo hubieran hecho primero si hubiesen podido, pero el agujero era demasiado pequeño para que ellos pudieran trepar por él. Eustaquio era solo un poco más grande, pero muchísimo más torpe que Gil, y por eso cuando se asomó se dio un golpe en la cabeza contra la parte de arriba del hoyo y provocó una pequeña avalancha de nieve que le cayó en la cara, de modo que cuando pudo ver nuevamente y distinguió docenas de siluetas corriendo hacia él con gran celeridad, no es de sorprenderse que haya tratado de defenderse de su ataque. «Déjalos, Eustaquio, déjalos», gritó Gil. «Son amigos. ¿No entiendes? Hemos llegado a Narnia. Todo está bien». Entonces Eustaquio comprendió, y pidió disculpas a los enanos y los enanos dijeron que no había por qué, y docenas de manos gordas, peludas, enanas, le ayudaron a salir tal como habían ayudado a Gil unos minutos antes. Luego Gil subió la loma y metió la cabeza por la oscura abertura y les gritó las buenas noticias a los prisioneros. Cuando se alejaba, oyó lamentarse a Barro Quejón. «Ja, pobre Paul. Esto último ha sido demasiado para ella. Se ha vuelto loca, no me extrañaría nada. Está empezando a ver visiones». Gil se reunió con Eustaquio y se estrecharon la mano, con ambas manos, y respiraron profundamente el aire libre de la medianoche. Y le trajeron una abrasadora capa a Eustaquio y bebidas calientes para los dos. Mientras bebían unos sorbos, los enanos ya habían despejado de nieve y de pasto una extensa zona de la ladera alrededor del agujero original y las piquetas y las palas excavadoras se movían tan alegres como los pies de los faunos y dríades se habían movido en la danza 10 minutos atrás. Solo 10 minutos.
Y sin embargo ya sentían Gil y Eustaquio como si todos los peligros vividos en la oscuridad y el calor y en la asfixia general de la tierra hubieran sido nada más que un sueño. Aquí afuera, al frío, con la luna y las inmensas estrellas arriba, las estrellas en Narnia están más cercanas que las estrellas de nuestro mundo y rodeados de caras bondadosas y alegres, uno no podía creer mucho en bajo tierra. Antes de que terminaran sus bebidas calientes, llegó algo así como una docena de topos, recién despertados, medio dormidos aún, y no muy contentos. Pero en cuanto entendieron de qué se trataba, participaron de muy buena gana. Hasta los faunos fueron muy útiles para acarrear la tierra en pequeñas carretillas, y las ardillas bailaban y brincaban de un lado para otro con gran alboroto, a pesar de que Gil nunca descubrió qué era exactamente lo que creían estar haciendo. Los osos y los búhos se contentaron con dar consejos, y no dejaban de preguntar a los niños si no les gustaría entrar a la cueva, que era donde Gil había visto la fogata para calentarse y cenar. Pero los niños no soportaban la idea de irse sin ver a sus amigos en libertad. Nadie en nuestro mundo puede trabajar en esa clase de faena como lo hacen en Narnia los enanos y los topos que hablan, pero, por supuesto, los topos y los enanos no lo consideran un trabajo. Les gusta cavar. Por tanto no tardaron mucho tiempo en abrir una gran fosa negra en la ladera. Y de aquella negrura salieron a la luz de la luna. Habría sido pavoroso si uno no supiera quiénes eran. Primero la figura alta, patilarga del renacuajo del pantano, con su sombrero puntiagudo, y a continuación, llevando dos enormes caballos, el propio príncipe Rilian. Cuando apareció Barroquejón estallaron gritos por todas partes. Pero si es un renacuajo, pero si es el viejo Barroquejón, el viejo Barroquejón de los pantanos del este. ¿Qué has estado haciendo, Barroquejón? Han salido varios grupos en tu búsqueda. Lord Trumpkin ha hecho pegar carteles, se ofrece una recompensa. Pero todo esto se desvaneció de improviso, en un silencio sepulcral, tan rápidamente como se acalla el ruido en un bullicioso dormitorio si entra el director. Porque acababan de ver al príncipe. Nadie dudó por un instante de que era él. Había muchísimas bestias y dríades y enanos y faunos que lo recordaban de la época anterior al hechizo. Había algunos más ancianos que se acordaban de cómo era cuando joven, sin signo de exclamación abierta, padre, el rey Caspian, y podían notar la semejanza. Pero yo creo que lo habrían reconocido de todos modos. A pesar de lo pálido que estaba por el largo tiempo que pasó prisionero en las tierras profundas, vestido de negro, cubierto de polvo, despeinado y cansado, había algo en su cara y en su aspecto que no permitía equivocarse. Esa mirada que está en el rostro de todos los verdaderos reyes de Narnia que gobiernan por voluntad de Aslan y se sientan en el trono del gran rey Pedro, en Cair Paravel. Al instante se descubrieron todas las cabezas y todas las rodillas se doblaron. En un segundo estallaron tal vitureo y tal clamor, tales saltos y bailes, tal darse la mano y abrazarse y besarse todos con todos, que a Gil se le llenaron los ojos de lágrimas. Su búsqueda valía todos los sufrimientos que había costado. Si es del agrado de su majestad, dijo el más anciano de los enanos, hay algo así como una cena preparada en aquella cueva, con ocasión del término de la danza de la nieve. Con mucho gusto, padre, respondió el príncipe. Pues nunca ningún príncipe, caballero, señor Uoso ha tenido tanto apetito como nosotros, estos 4 vagabundos, tenemos esta noche. La muchedumbre en masa empezó a cruzar entre los árboles rumbo a la cueva. Gil escuchó que Barroquejón decía a los que se apretujaban a su alrededor. No, mi historia puede esperar. No me ha sucedido nada que merezca contarse. Quiero saber las noticias. No me las den de a poco, pues prefiero saberlas todas de golpe. ¿El rey ha naufragado? ¿Ha habido incendios de bosques? ¿No hay guerras en la frontera de Calormen? ¿O unos cuantos dragones? No me extrañaría nada. Y todas las criaturas se rieron a gritos, diciendo. Signo de interrogación abierta. ¿No es típico de un renacuajo del pantano? Los dos niños ya se caían de cansancio y de hambre, pero los revivió algo la tibieza de la cueva, y el solo hecho de ver todo eso, el fuego bailando en las murallas y los aparadores y en las copas y los platillos y los platos y en el terso suelo de piedra, tal cordo en la cocina de una granja. De todas maneras se quedaron dormidos mientras preparaban la cena. Y mientras dormían, el príncipe Rilian narró todas sus aventuras a las bestias y enanos más ancianos y sabios. Y entonces todos comprendieron su significado. Como una pérfida bruja, sin duda de la misma ralea de la bruja blanca que había provocado el gran invierno en Narnia mucho tiempo atrás, había tramado todo, asesinando primero a la madre de Rilian y luego hechizándole a él. Y vieron cómo ella había hecho cavar justo bajo Narnia y se preparaba para invadirla y gobernarla a través de Rilian, y como él jamás soñó que el país del cual ella lo haría rey de nombre, pero en realidad su esclavo era su propia patria. Y por lo que les contaron los niños por su parte, supieron que ella era la aliada muy anuga de los peligrosos gigantes de Arfan. Y la lección que sacarnos de todo esto, Su Alteza, dijeron los ancianos enanos, es que esas brujas del norte siempre andan tiras lo mismo, pero en cada época urden un plan diferente para conseguirlo. 16. El remedio de los males.
Cuando Gil despertó a la mañana siguiente y se encontró dentro de una cueva, pensó por unos segundos horrendos que estaba de vuelta en el mundo subterráneo. Pero cuando se dio cuenta de que estaba tendida en una cama de brezo y tapada con una manta de piel, y vio un alegre fuego chisporroteando como si lo acabaran de encender en una chimenea de piedra, y más allá el sol matinal que se introducía por la entrada de la cueva, recordó la feliz verdad. Habían comido una deliciosa cena, todos amontonados en la cueva, a pesar del sueño que los venció antes del postre. Tenía la vaga idea de haber visto a algunos enanos apiñados en torno al fuego con unas sartenes casi más grandes que ellos, y el chirriante y exquisito olor a salchichas, y más salchichas. Y no unas miserables salchichas con la mitad llena de pan y porotos de soya, sino verdaderas salchichas, carnosas, sabrosas, gruesas y bien calientes y muy rellenas y justo un poquito quemadas. Y enormes tazones de chocolate espumoso, y papas asadas y castañas asadas y manzanas cocidas con uvas clavadas en el lugar del corazón, y luego helados, lo preciso para refrescarte después de tantas cosas calientes. Gil se incorporó y miró a su alrededor. Barroquejón y Eustaquio estaban acostados no muy lejos de ella, ambos profundamente dormidos. «¡Ea, ustedes dos!», gritó Gil, con voz bastante fuerte, «¿no piensan levantarse?». «Fu, dijo una voz soñolienta desde algún sitio encima de ella. «Es hora de portarse bien. Buena siestecita echaste, tú. No armes lío. ¿Tú fu?». «Pero no lo puedo creer», dijo Gil, mirando hacia arriba, hacia un bulto blanco de mullidas plumas posado en lo alto de un reloj de caja situada en un rincón de la cueva. «No puedo creer que sea Plumaluz». Cierto, aleteaba el búho, levantando la cabeza que tenía metida bajo su ala y abriendo un ojo. «Me presenté aquí cerca de las 2 con un mensaje para el príncipe. Las ardillas nos llevaron las buenas noticias. Mensaje para el príncipe. Se ha ido. Ustedes deben seguirlo también. Buenos días». Y la cabeza desapareció nuevamente. Como parecía no haber esperanza alguna de conseguir más información del búho, Gil se levantó y principió a mirar a su alrededor, buscando algún lugar donde lavarse y tomar desayuno. Pero casi de inmediato un pequeño fauno entró trotando a la cueva, con un agudo clic-clac de sus cascos caprinos sobre el piso de piedra. «Ah, por fin has despertado, hija de Eva», dijo. «Tal vez es mejor que despiertes al hijo de Adán. Tienen que salir dentro de pocos minutos y 2 centauros han ofrecido muy gentilmente permitirles cabalgar en sus lomos hasta Cair para Abel», y agregó en voz más baja: «Ustedes entenderán, por supuesto, que es un honor muy especial y nunca visto que se les permita montar un centauro. No sé si escuché alguna vez que alguien lo hubiera hecho antes. No estaría bien hacerlos esperar». Signo de interrogación abierta. «¿Dónde está el príncipe?», fue lo primero que preguntaron Eustaquio y Barroquejón en cuanto los despertaron. «Ha ido a reunirse con el rey, su padre, en Cair para Abel», respondió el fauno, que se llamaba Orguns. «Se espera que el barco de su majestad llegue a la bahía de un momento a otro. Parece que el rey se encontró con Aslan, no sé si fue una visión o, y fue cara a cara antes de navegar más lejos, y Aslan lo hizo regresar y le dijo que encontraría a su hijo, perdido por tanto tiempo, esperándolo cuando volviera a Narnia». Eustaquio ya se había levantado y con Gil se pusieron a ayudar a preparar el desayuno. Le dijeron a Barroquejón que se quedara en la cama. Un centauro llamado Lubenato, un famoso curandero, o como lo llamaba Orguns, un doctor, venía a ver su pie quemado. «Ah», dijo Barroquejón, en tono casi contento, «va a querer cortarme la pierna hasta la rodilla. No me extrañaría nada. Van a ver». Pero estaba feliz de quedarse en cama. El desayuno consistió en huevos revueltos y tostadas, y Eustaquio se lo devoró igual que si no hubiera comido una abundantísima cena a medianoche. «Mira, hijo de Adán», dijo el fauno, mirando con un cierto asombro los bocados de Eustaquio. «No hay necesidad de apurarse tan demasiado terriblemente como lo estás haciendo. No creo que los centauros hayan terminado todavía su desayuno». «Entonces se deben haber levantado muy tarde», dijo Eustaquio. «Apuesto a que son más de las 10». «Oh, no», replicó Orguns. «Se levantaron antes de aclarar». «Entonces deben haber esperado horrores el desayuno», insistió Eustaquio. «Tampoco», repuso Orguns. «Empezaron a comer en cuanto despertaron». «Chitas», exclamó Eustaquio, «¿toman un desayuno muy contundente?». «Pero, hijo de Adán, ¿es que no entiendes? Un centauro tiene un estómago de hombre y un estómago de caballo. Y claro que los dos quieren desayuno. Así es que antes que nada, él come porridge y pavenders y riñones y tocino y tortilla y jamón frío y tostadas y mermelada y café y cerveza. Y después de eso, atiende a su parte de caballo, pastando alrededor de 1 hora y termina con afrecho remojado, caliente, un poco de avena y un saco de azúcar. Por eso es un asunto muy serio invitar a un centauro a pasar el fin de semana. Un asunto realmente muy serio». En ese momento hubo un ruido de cascos de caballo dando golpecitos en la roca a la entrada de la cueva, y los niños levantaron los ojos. Los 2 centauros, uno con barba negra y el otro dorada,
que ondeaban sobre sus magníficos pechos desnudos, los estaban esperando, inclinando un poco sus cabezas para mirar dentro de la caverna. Entonces los niños se volvieron sumamente educados y terminaron su desayuno rápidamente. Nadie puede pensar que un centauro sea divertido cuando ve uno. Son gente solemne, majestuosa, empapada de antigua sabiduría que aprendieron de las estrellas, no se alegran ni se irritan con facilidad, pero cuando estalla, su cólera es tan temible como un maremoto. Adiós, querido Barroquejón, dijo Gil acercándose al lecho del renacuajo del pantano. Siento tanto haberte llamado aguafiestas. Yo igual, dijo Eustaquio. Has sido el mejor amigo del mundo. Y espero que volvamos a encontrarnos, agregó Gil. Yo diría que no hay muchas posibilidades, replicó Barroquejón. Tampoco creo muy posible que vuelva a ver mi choza. Y ese príncipe es un tipo simpático, pero, ¿ustedes lo creen muy fuerte? Constitución arruinada con la vida bajo tierra, no me extrañaría nada. Parece ser de la clase de los que se van cualquier día. Barroquejón, dijo Gil. Eres un auténtico farsante. Te haces el quejumbroso como un funeral y yo creo que eres perfectamente feliz. Y hablas como si tuvieras miedo de todo, cuando en realidad eres valiente como un león. Ahora, hablando de funerales, comenzó a decir Barroquejón, pero Gil, que oía los golpes que daban los centauros con sus cascos tras ella, lo sorprendió enormemente al echarle los brazos alrededor de su delgado cuello y besar su cara barrosa, mientras Eustaquio le daba un fuerte apretón de manos. Luego, ambos corrieron hacia los centauros, y el renacuajo del pantano, hundiéndose en su lecho, comentó para sus adentros. Bueno, jamás habría soñado que ella haría eso. Aunque soy un tipo harto buen mozo. Montar un centauro es, sin duda, un gran honor y es muy probable que fuera de Gil y Eustaquio no exista ningún ser viviente hoy en el mundo que lo haya hecho, pero es sumamente incómodo. Porque nadie que aprecie su vida sugeriría ensillar un centauro, y montar en pelo no es nada de divertido, especialmente si como Eustaquio, no tienes idea de andar a caballo. Los centauros eran muy educados, en su estilo serio, gracioso y adulto, y mientras iban a medio galope por los bosques de Narnia, hablaban sin volver sus cabezas, contándoles a los niños sobre las propiedades de las hierbas y raíces, la influencia de los planetas, los 9 nombres de Aslan con sus significados, y cosas parecidas. Y por muy adoloridos y traqueteados que hayan quedado los dos humanos, ahora darían cualquier cosa por hacer ese viaje otra vez, ver esos claros en el bosque y esas lomas centelleantes por la nieve caída la noche anterior, ver cómo salen a tu encuentro conejos y ardillas y pájaros que te dan los buenos días, respirar nuevamente el aire de Narnia y oír las voces de los árboles de Narnia. Bajaron hasta el río, que fluía brillando azuloso a la luz del sol invernal, mucho más abajo del último puente que está en el acogedor pueblito de techos rojos llamado Veruna, y los transbordó un barquero en una barca, o más bien, un barquero renacuajo, ya que son los renacuajos del pantano los que hacen la mayoría de los trabajos que tengan que ver con agua y peces en Narnia. Y después de cruzarlo, siguieron cabalgando por la ribera sur del río y al cabo de poco tiempo llegaron a Cair Paravel. Junto con llegar divisaron el mismo barco resplandeciente que habían visto cuando pisaron tierra en Narnia por primera vez, que se deslizaba río arriba como un ave inmensa. Otra vez estaba toda la corte reunida en el prado entre el castillo y el muelle para dar la bienvenida al rey Caspian que volvía a su patria. Rilian, que se había quitado sus ropajes negros y vestía ahora una capa escarlata sobre su malla de plata, permanecía de pie junto a la orilla del agua, con la cabeza descubierta, para recibir a su padre, y el enano Trumpkin estaba a su lado, sentado en su sillita tirada por el burro. Los niños comprendieron que no habría ninguna posibilidad de acercarse al príncipe a través de aquel gentío, y, de todas maneras, ahora se sentían algo tímidos. Así es que consultaron a los centauros si podían seguir sentados en sus lomos un rato más para poder ver todo por encima de las cabezas de los cortesanos. Y los centauros dijeron que sí podían. Desde la cubierta del barco, un toque de trompetas de plata atravesó las aguas, los marineros arrojaron una cuerda, ratones que hablan, por supuesto, y renacuajos del pantano la amarraron en tierra, y el barco fue remolcado hacia la playa. Músicos ocultos en alguna parte en medio de la muchedumbre comenzaron a tocar sones solemnes y triunfales. Y pronto el galeón del rey atracó y las ratas colocaron la pasarela a bordo. Gil esperaba ver al anciano rey descender por ella. Pero al parecer había algún problema. Bajó a tierra un lord cuyo rostro estaba muy pálido y se arrodilló ante el príncipe y Trumpkin. Los tres hablaron unos pocos minutos con sus cabezas muy juntas, pero nadie pudo escuchar lo que decían. La música seguía tocando, pero podías darte cuenta de que todos comenzaban a inquietarse. Luego 4 caballeros, que portaban algo y caminaban muy lentamente, aparecieron en cubierta. Cuando empezaron a bajar por la pasarela, ya podías ver lo que llevaban era el anciano rey, sobre una cama, muy pálido y quieto. Lo depositaron en el suelo. El príncipe se arrodilló a su lado y lo besó. Pudieron ver cómo el rey Caspian levantaba su mano para bendecir a su lujo. Y todos aclamaron,
pero eran vítores poco entusiastas, pues presentían que algo andaba mal. Y de súbito la cabeza del rey cayó hacia atrás sobre las almohadas, uno de los músicos callaron y se hizo un silencio sepulcral. El príncipe, arrodillado junto al lecho del rey, recostó su cabeza sobre él y lloró. Hubo cuchicheos y muchas idas y venidas. Después Gil advirtió que todo el que tenía puesto sombrero, gorra, yelmo o capuchón, se lo estaba quitando, incluido Eustaquio. Luego escuchó el susurrante ruido de algo que ondea encima del castillo. Cuando miró, vio que ponían a media hasta la gran bandera con el león dorado bordado en ella. Y después de eso, lentamente, despiadadamente, con plañideros acordes y un desconsolado sonar de cuernos, la música comenzó de nuevo, esta vez una melodía que te partía el corazón. Los dos niños bajaron de sus centauros, quienes ni se dieron cuenta. Quisiera estar en casa, dijo Gil. Eustaquio asintió sin decir nada, y se mordió los labios. He venido, dijo una voz a sus espaldas. Se volvieron y vieron al propio león, tan brillante y real y fuerte que todo lo demás empezó inmediatamente a parecer pálido y sombrío comparado con él. Y en un suspiro Gil olvidó todo acerca del difunto rey de Narnia y recordó únicamente cómo había hecho caer a Eustaquio por el acantilado, y cómo ayudó a fallar casi todas las señales, y se acordó de todas las rabietas y peleas. Y quería decir lo siento, pero no pudo hablar. Entonces el león los atrajo hacia él con su mirada, y se inclinó y rozó sus pálidas caras con su lengua, y dijo: No pienses más en eso. No estaré siempre regañándolos, han cumplido la tarea para la cual los traje a Narnia. Por favor, Aslan, rogó Gil, ¿podemos irnos a casa ahora? Sí. He venido para llevarlos a su hogar, repuso Aslan. Y abriendo mucho su boca, sopló. Pero esta vez no tuvieron la sensación de volar por los aires. En su lugar, parecía que ellos permanecían sin moverse y que el aliento salvaje de Aslan arrastraba el barco y el rey muerto y el castillo y la nieve y el cielo invernal. Porque todas esas cosas se fueron flotando en el aire como espirales de humo, y de pronto se encontraron parados en un gran resplandor de sol en pleno verano, sobre un terso césped, en medio de enormes árboles, y cerca de un hermoso y fresco arroyo. Se dieron cuenta de que estaban otra vez en la montaña de Aslan, muy arriba y más allá del fin de ese mundo en que está Narnia. Pero lo raro era que aún seguían escuchando la música del funeral del rey Caspian, aunque ninguno podía decir de dónde venía. Iban caminando a orillas del arroyo y el león iba delante de ellos y se veía tan bello, y la música era tan profundamente triste, que Gil no supo cuál de los dos había hecho que sus ojos se llevaran de lágrimas. De súbito Aslan se detuvo, y los niños miraron el arroyo, y ahí, en la arenilla dorada del lecho del río, yacía el rey Caspian, muerto, y el agua lo cubría como un cristal líquido. Y su larga barba blanca ondeaba como plantas acuáticas. Y los tres se pusieron a llorar. Hasta el león lloraba grandes lágrimas de león, y cada una de sus lágrimas era más preciosa que lo que podría ser la tierra, si esta fuera un solo diamante macizo. Y Gil advirtió que Eustaquio no parecía un niño llorando, ni un muchacho llorando y tratando de ocultarlo, sino un adulto que lloraba. Al menos eso fue lo más que logró entender de todo aquello, pero en realidad, como ella decía, parece que la gente no tenía una edad definida en esa montaña. Hijo de Adán, dijo Aslan. Ve a aquel matorral, arranca la espina que encontrarás ahí y tráemela. Eustaquio obedeció. La espina medía unos 30 centímetros de largo y era afilada como un espadín. Clávamela en la pata, hijo de Adán, dijo Aslan, levantando su pata delantera derecha y acercando a Eustaquio las grandes zarpas. Signo de interrogación abierta. ¿Tengo que hacerlo? Preguntó Eustaquio. Sí, respondió Aslan. Entonces Eustaquio apretó los dientes y clavó la espina en la pata del león. Y salió una inmensa gota de sangre, más roja que todos los rojos que hayas podido ver o imaginarte. Y salpicó el arroyo encima del cadáver del rey. Al mismo tiempo cesó la lúgubre melodía, y el difunto rey comenzó a transformarse. Su blanca barba se puso gris y del gris pasó al rubio y se cortó y desapareció totalmente, y sus hendidas mejillas se redondearon y lucieron frescas, y las arrugas se alisaron, y sus ojos se abrieron, y tanto sus ojos como sus labios reían, y de repente dio un salto y se paró frente a ellos, un hombre muy joven, o más bien un niño. Pero Gil no podía decidir cuál de los dos, porque la gente no tiene una edad definida en el país de Aslan. Incluso en este mundo, claro está, son los niños más estúpidos los que son más infantiles y los adultos más estúpidos son los más adultos. Y corrió hacia Aslan y le echó los brazos al cuello, abrazando lo más que pudo ese cuello enorme, y le dio a Aslan los fervorosos besos de un rey, y Aslan le dio a él los salvajes besos de un león. Por fin Caspian se volvió a los otros. Lanzó una buena carcajada de alegre sorpresa. Vaya. Eustaquio. Exclamó, así, que llegaste al final del mundo después de todo. ¿Y qué fue de mi segunda mejor espada que quebraste en la serpiente de mar? Eustaquio dio un paso hacia él con ambas manos extendidas, pero luego retrocedió con expresión de asombro. Oigan. Pero, balbuceó. Todo esto está muy bien. Pero,
No estabas, quiero decir, no, 9. Signo de exclamación abierta o, no seas tonto. Exclamó Caspian. Pero insistió Eustaquio mirando a Aslan, ¿no estaba, muerto? Sí, contestó el león con una voz muy tranquila, casi pensó Gil como si estuviera riéndose. Él murió. La mayoría de la gente muere, ya sabes. Hasta yo he muerto. Hay muy pocos que no hayan muerto. Ah, dijo Caspian. Y ya sé lo que te molesta. Piensas que soy un fantasma, o cualquier tontería así. Pero, ¿es que no ves? Yo sería un fantasma si me apareciera ahora en Narnia porque ya no pertenezco a ese mundo. Pero nadie puede ser fantasma en su propio país. Sería un fantasma si entrara en el mundo de ustedes. No estoy muy seguro. Pero supongo que tampoco es el de ustedes, ahora que están aquí. Una gran esperanza alentó en el corazón de los niños. Pero Aslan movió su peluda cabeza. No, queridos míos, dijo. Cuando vuelvan a encontrarse conmigo aquí, habrán venido para quedarse. Pero ahora no. Deben regresar a su propio mundo por un tiempo. Señor, murmuró Caspian. Siempre he deseado dar aunque sea una ojeada a ese mundo de ellos. ¿Es mal o? Tú no puedes desear cosas malas nunca más, ahora que has muerto, lujo mío, repuso Aslan. Y vas a ver el mundo de ellos, por 5 minutos de su tiempo. No te demorarás más de eso en arreglar las cosas allá. Luego Aslan le explicó a Caspian a qué regresarían Gil y Eustaquio, así como todo acerca del colegio experimental parecía conocerlo tan bien como ellos mismos. Hija, dijo Aslan a Gil. Arranque una varilla de aquel arbusto. Así lo hizo ella, y en cuanto la tomó en su mano, se convirtió en una elegante fusta nueva. Ahora, hijos de Adán, desenvainen sus espadas, ordenó Aslan. Pero usen solo la parte roma, porque es contra cobardes y niños, no contra guerreros, que os envío. Signo de interrogación abierta. ¿Vienes con nosotros, Aslan? Preguntó Gil. Ellos podrán ver únicamente mi lomo, replicó Aslan. Los guió velozmente a través del bosque y antes de que hubieran dado muchos pasos, se levantó ante ellos el muro del colegio experimental. Entonces Aslan rugió, haciendo temblar el sol en el cielo, y 10 metros de muro se desmoronaron delante de ellos. Miraron por la brecha hacia el parque del colegio y el techo del gimnasio, siempre bajo el mismo grisáceo cielo otoñal que vieron antes de que empezaran sus aventuras. Aslan se volvió hacia Gil y Eustaquio y sopló sobre ellos y tocó sus frentes con la lengua. Después se echó en medio del boquete que había abierto en el muro y dio vuelta sus cuartos traseros hacia Inglaterra, y su cara, señorial, hacia sus propios dominios. En ese mismo momento, Gil vio unas siluetas que conocía demasiado bien trepando hacia ellos por entre los laureles. La mayor parte de la pandilla estaba y Adela Pennyfather y Cholmondeley Limajor, Edith Winterblot, Espinilloso Sorner, el grandote Bannister, y los repelentes bellizos Garrett. Pero de repente se detuvieron. Les cambió la cara, y toda bajeza, vanidad, crueldad y servilismo casi desaparecieron de ella en una única expresión de terror. Pues habían visto el muro derrumbado y un león tan grande como un elefante joven echado en medio del boquete, y 3 figuras vestidas con relucientes ropajes y llevando espadas en sus manos, que bajaban corriendo tras ellos. Pues, con la fuerza que Aslan puso en ellos, Gil golpeaba con su fusta a las niñas, y Caspian y Eustaquio con el lado romo de sus espadas a los niños, tanto que en 2 minutos los matones corrían como locos, clamando asesinos. Fascistas. Leones. No hay derecho. Y entonces el director, que, a propósito, era mujer, acudió apresuradamente a ver qué sucedía. Y cuando vio al león y el muro partido y a Caspian y a Gil y a Eustaquio, a quienes casi no reconoció, tuvo un ataque de histeria y regresó al colegio y se puso a telefonear a la policía, contando historias sobre un león escapado de algún circo, y sobre convictos prófugos que rompían muros y andaban con espadas desenvainadas. En medio de todo este alboroto, Gil y Eustaquio se escabulieron calladamente hacia el interior y se cambiaron las ropas rutilantes por sus vestimentas de siempre, y Caspian regresó a su propio mundo. Y la muralla, a una palabra de Aslan, volvió a quedar intacta. Cuando la policía llegó y no encontró ningún león, ni muro partido, ni convictos, y vio a la directora portándose como una lunática, mandó hacer una investigación de todo el asunto. Y en esa investigación salieron a luz toda clase de cosas sobre el colegio experimental, y cerca de 10 personas fueron expulsadas. Después de eso, los amigos de la directora vieron que la directora no servía como directora, así que la nombraron inspectora para que estorbara a otros directores. Y cuando descubrieron que tampoco era apta para eso, la eligieron diputado y desde entonces vivió muy feliz. Una noche, en secreto, Eustaquio enterró sus elegantes ropajes en los jardines del colegio, en cambio Gil llevó los suyos a escondidas a su casa y los usó en un baile de disfraces en las vacaciones siguientes. Y de ese día en adelante las cosas cambiaron, para mejor, en el colegio experimental, que llegó a ser un muy buen colegio. Y Gil y Eustaquio fueron siempre amigos. Pero allá muy lejos, en Narnia, el rey Rilian sepultó a su padre, Caspian el navegante, 10º de ese nombre, y guardó luto por él.
Gobernó muy bien a Narnia y el país fue feliz en su época, a pesar de que Barroquejón, cuyo pie estuvo como nuevo en 3 semanas, siempre advertía que las mañanas radiantes traen tardes de lluvia, y que no podías esperar que los buenos tiempos duraran siempre. Dejaron abierta la grieta en la colina, y a menudo, en los calurosos días de verano, los narnianos entran por ahí con barcos y faroles y bajan al agua y navegan por todos lados, cantando en el helado y oscuro mar subterráneo, contándose historias sobre ciudades que se hallan a muchas brazas de profundidad. Si alguna vez tienes la suerte de ir a Narnia, no olvides echar una mirada a aquellas cuevas.